Saludos a todos, estamos una vez más en nuestro canal. Nosotros somos Suma Teológica, Crítica y Académica. Muchas gracias a todos los que se están conectando y a todos aquellos que nos van a ver en diferido. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de un tema muy interesante, un tema que ha causado algunas ignorancias históricas. Recordemos de que la historia lo escriben los vencedores y al final la memoria colectiva es el triunfante entre el desarrollo y la aceptación de las doctrinas que se han venido desarrollando a partir del tiempo. Entonces, hoy vamos a estar hablando de los libros deuterocanónicos y el cristianismo, acerca de la historia de los libros deuterocanónicos, acerca de ese periodo del segundo templo, los libros que circulaban en ese periodo y que posteriormente fueron rechazados del canon hebreo y posteriormente del canon cristiano, principalmente el canon de la iglesia protestante. Entonces vamos a estar hablando sobre este tema, sobre cómo fue la conformación del canon hebreo, los diferentes problemas que hubieron al desarrollarse el canon hebreo en la historia y cómo eso afectó al cristianismo y principalmente a la línea protestante. En muchas ocasiones, cuando nos hablan de libros deuterocanónicos, tristemente el cristiano protestante rechaza los libros deuterocanónicos sin saber realmente los motivos que llevaron a rechazar estos libros del canon y que en muchas ocasiones no tienen el sentido que se nos ha enseñado, sino tiene conflictos históricos y conflictos teológicos para poder aceptar ciertos libros de la Biblia hebrea, y que posteriormente el cristianismo aceptó el canon hebreo debido a que ellos conformaron esa versión de un canon hebreo de 66 libros y que nosotros adoptamos como el canon o la regla de fe para el cristianismo. Sin embargo, esto no fue siempre de esa manera. Hubieron cuestiones históricas y conflictos políticos, sociales y teológicos en la época del Segundo Templo, donde se llevó a cabo este proceso. Y vamos a estar hablando de cómo se conformó la teología del Nuevo Testamento y que muchas veces, al no conocer los libros deuterocanónicos, desconocemos la conformación de la teología del Nuevo Testamento. Muchos de los términos que se utilizan en la redacción del Nuevo Testamento tienen sus orígenes en ese periodo de los judaísmos del segundo templo. Términos como expiación, términos como resurrección, términos como infierno, términos como diablo, no son originales del judaísmo del periodo del primer templo. Todos estos términos surgen en ese famoso y esa falacia histórica del periodo intertestamentario, los famosos 400 años de silencio, que realmente no fue de silencio, hubo una gran carga y elaboración de literaturas y que llegaron a conformar lo que es la teología del Nuevo Testamento. Entonces vamos a hablar acerca de esos aspectos tan interesantes acerca del canon, acerca de los libros deuterocanónicos, los libros apócrifos, la conformación de la teología del Nuevo Testamento, los conflictos sociales políticos que llevaron a excluir los libros deuterocanónicos del canon hebreo. Entonces vamos a empezar por la historia. Vamos a empezar por la historia. ¿Qué son los libros deuterocanónicos? Que es considerado deuterocanónicos por la Iglesia Católica Romana y Apostólica. Para la Iglesia Protestante son considerados libros apócrifos. Sin embargo, vámonos a estar hablando como introducción acerca de la historia, de dónde surgen estos libros. Recordemos de que los judíos, después de regresar del exilio, en muchas ocasiones olvidaron el idioma hebreo. En ese momento de la historia surge lo que es el helenismo, la cultura griega y posteriormente Roma como nación dominante del pueblo de Jerusalén. Y por lo tanto los judíos no tenían cómo acercarse a la Torá
Y por lo tanto, la leyenda o la historia, entre historia y leyenda, nos dicen que los judíos alejandrinos realizaron una traducción del hebreo al griego. Y así es como surge la llamada Septuaginta, que es la versión griega de la Biblia hebrea y queda usado por los judíos, tanto palestinos como de la diáspora. En muchas ocasiones encontramos términos en los estudios o en algunos libros que nos hablan de un canon alejandrino y de un canon palestino. Sin embargo, esta es una falacia histórica. Realmente en ese periodo de la historia no existía como tal un canon aceptado por todos los judíos como libros que tienen que ser tratados como la norma de la fe del pueblo de Israel. El término canon es un término que se fue desarrollando ya en el siglo II y se fue iniciando en el siglo I después de la destrucción del segundo templo. Sin embargo, en el periodo llamado el periodo del segundo templo, en la época de Jesús, en ese periodo no existía un judaísmo, existían varios judaísmos y que diferían en cuanto a la lectura y la aceptación de ciertos libros. Un ejemplo claro lo tenemos con los saduceos. Los saduceos solamente creían en los 5 primeros libros de Moisés, la Torá, excluían todos aquellos libros. Y el hecho de decir de que existía un canon palestino es un anacronismo, realmente no existía un canon como tal aceptado por todos los judíos en el periodo del segundo templo. Estaba el grupo de los fariseos que aceptaban los profetas y otros libros, como cuáles tenían conocimientos de esos libros que fueron agregados a la Septuaginta y que no lo tenemos nosotros en nuestras Biblias. Un ejemplo claro es la historia de Judic, un libro que lo encontramos en los libros deuterocanónicos, en la Biblia griega. Cuando los judíos, los fariseos empezaron a contender con Jesús en los evangelios acerca de la resurrección, términos que realmente surgen en ese periodo intertestamentario, hablan acerca de la historia de Judic. Dice de que una mujer tenía 7 esposos, los 7 se murieron. Entonces en la resurrección, ¿quién será el esposo de esta mujer? Y ahí surge ese famoso comentario que causa mucho conflicto teológico, que dice de que en el cielo ni se casan ni se dan en casamiento, sino que serán como ángeles en el cielo. La historia que retoman estos personajes, no me acuerdo si eran saduceos o eran fariseos, es el libro de Judí, que nos narra la historia de una mujer atormentada por un demonio, término que surge en el periodo intertestamentario y que los redactores del Nuevo Testamento retoman en los evangelios. Entonces, esta referencia del libro de Judí lo tenemos en los evangelios. Entonces, ciertos sectores del judaísmo también leían estos libros y en algunas ocasiones las consideraban como escritura. Un ejemplo claro lo tenemos en Qumran. En Qumran se han encontrado la mayoría de los libros de hecho, todos los libros deuterocanónicos se encontraron en Qumran, en los descubrimientos de Qumran, que se ha asociado al grupo llamado los esenios. Más adelante voy a hablar algo interesante de los descubrimientos que se encontraron en Qumran y que eso despeja algunas cuestiones o puntos importantes que tomaron a la hora de excluir estos libros y que cuando encontraron estos descubrimientos en Qumran, entonces se quedaron como que, entonces realmente no fue realmente lo que nos dijeron de por qué excluyeron estos libros de la Biblia hebrea. Entonces, vamos a llegar a ese punto. Entonces, los esenios consideraban también entre sus escritos que se encontraron en Qumran los libros
Deuterocanónicos encontraron el libro de Primero de Macabeo, Segundo de Macabeo, el libro de Judí, el libro de Tobías, eh, los agregados de Daniel. Y lo más curioso de todo es que no encontraron el libro de Esther. Es el único libro de la Biblia hebrea que no encontraron en los descubrimientos de Qumran. Entonces, aquí podemos ver de que en ese periodo del Segundo Templo no existía un canon como tal, no existía un solo judaísmo, existían múltiples sectas del judaísmo, los esenios, los saduceos, los fariseos, y cada uno de ellos tenían su forma de interpretar las escrituras, su forma de ver la visión teológica del pueblo de Israel, y también ellos aceptaban diferentes libros como parte de la medida o de la regla de fe. Entonces no podemos hablar de un canon palestino o de un canon hebreo en la época del Segundo Templo. Ejemplo tenemos varios libros que empezaron a circular. El libro de Enoch. El libro de Enoch es importante para el desarrollo del Nuevo Testamento. Un libro pseudoepígrafe de donde sale ese famoso término hijo de hombre. Muchos dicen que en el libro de Daniel, pero realmente el desarrollo teológico, como nosotros lo vemos en el cristianismo acerca del hijo del hombre, lo tenemos en el libro de Enoch. Sin embargo, este libro circulaba en ese tiempo y era aceptado. El libro de la carta de Judas hace una referencia al libro de Enoch y también el libro de la ascensión de Moisés. Libros que hoy en día se consideran apócrifos, pero que en ese momento de la historia circulaban en el judaísmo del periodo del Segundo Templo, en esos famosos 400 años de silencios, que realmente hubo una elaboración literaria de libros y que circulaban en el judaísmo. El libro de sabidurías, un libro que lo encontramos en el canon alejandrino y en los libros deuterocanónicos. Pablo cita muchas referencias del libro de sabiduría, pero el desconocimiento del libro de sabiduría nos hace pensar que Pablo se sacaba de la manga argumentos. Sin embargo, hace mucha referencia, muchos midrash acerca del libro de sabiduría. Y probablemente el relato de Mateo acerca de las tentaciones de Jesús en el desierto sea un midrash del libro de sabiduría en la cual encontramos una referencia acerca de que, y si eres hijo de Dios, Dios lo protegerá. Y vemos una referencia en el libro de sabiduría de que a este personaje lo llevan a sufrir hasta la muerte. Entonces ahí vemos algo que bien pudo haber utilizado el cristianismo antiguo y que Pablo lo usó en algunas ocasiones como referencias en sus cartas, en las cartas paulinas, que se le asocian al apóstol Pablo. Entonces ya hemos hablado acerca de este punto y tenemos que tener en cuenta que estos libros circulaban en ese periodo del tiempo y no podemos hablar acerca de un canon como tal. Realmente no existía un canon como tal. Y algo también que tengo que hablar, no existía una estandarización de libros como nosotros lo tenemos en la Biblia hebrea. Acerca de la estandarización de los libros, ¿qué quiero decir acerca de una estandarización? No existía canon, no existía una estandarización. Es decir, habían varias recensiones de los libros que posteriormente llegaron a ser considerados canónicos. Es decir, existían dos versiones del libro de Jeremías.
una versión larga y una versión corta. Existía una versión donde no aparecía la historia de Daniel venciendo a Goliat. Existía otras versiones que contenían menos literatura de las que nosotros conocemos en el texto masorético. Sin embargo, para ese tiempo no había problema. Tal vez para nosotros, cuando nosotros encontramos interpolaciones, cuando nosotros encontramos problemas de crítica textual, cuando nosotros encontramos de que 3 personas probablemente fueron los redactores del libro de Isaías, probablemente para nosotros es algo que no podemos aceptar o nos sorprende y decimos, es que no lo escribió Isaías, no lo escribió Pablo. Pero en ese tiempo circulaban varias recensiones acerca de los libros y no había problemas en cuanto a aceptar esos libros y leer esos libros. Ejemplo claro lo tenemos en el libro de Daniel, probablemente habían en la recepción corta en la cual no contenían los últimos 3 capítulos del libro de Daniel que lo encontramos en griego. Entonces, no existía una estandarización de los libros. Podían circular varias recensiones de los libros que posteriormente fueron considerados canónicos. Y hasta el final fue conformado esta estandarización y esto lo que llamamos canon. Entonces, conociendo el trasfondo histórico y el problema que hubo en ese periodo del Segundo Templo acerca de los diferentes sectas judías, hemos demostrado de que no existía un canon como tal. Entonces, el problema con la literatura del periodo del Segundo Templo, vamos a hablar acerca de el problema de la literatura del periodo del Segundo Templo. Y aquí tenemos que hablar de un evento histórico muy importante para poder entender qué pasó con esta literatura del periodo del Segundo Templo. En el evento de la destrucción, después de la destrucción del Segundo Templo, hay un cambio de paradigma en el judaísmo. Recordemos de que en ese momento estaba ya desarrollándose lo que es el judeocristianismo. Probablemente ya existía diferentes ramas del cristianismo, de la misma forma de que existían varias ramas del judaísmo. Entre las ramas importantes y mayoritarias del cristianismo encontramos el cristianismo gentil. Entonces, en ese periodo de la historia, el imperio romano llega a destruir lo que es el segundo templo, a quemar lo que es el pueblo de Jerusalén. Y entonces hay un momento de reflexión teológica, de la misma forma que pasó en el exilio. Y entonces aquí podemos ver un punto de inflexión en el cual el judaísmo rabínico, el judaísmo fariseico que quedó y que trató de reconstruir lo que es la nación de Israel en ese famoso concilio de Jacnia, que algunos argumentan de que no existió, otros argumentan de que sí, es probable de que sí hubo este famoso concilio. Se lo dejo a cada uno de ustedes. En ese famoso concilio de Jacnia encontramos la reconstrucción de lo que es la nación de Israel desde el aspecto social, político y religioso. ¿Y quiénes fueron los actores principales de esa reconstrucción? Los fariseos. Y aquí también hay un problema histórico. Si nosotros le preguntamos a cualquier cristiano qué opina acerca de los fariseos, y quiero pensar que va a decir, no, es que los fariseos son mentirosos, los fariseos son generación de víboras, los fariseos son de lo peor en el Nuevo Testamento. Sin embargo, la lectura que aparece, me parece que en Mateo y en el libro de Juan,
no hablan del fariseísmo del periodo del tiempo de Jesús. Ya hablan acerca del fariseísmo post destrucción del segundo templo. Estos libros, Mateo y Juan, se escribieron entre el año 80 y el año 100 probablemente. Ya cuando en el año 70 ya se había destruido el templo de Jerusalén. Y entonces hubieron estos conflictos entre el judaísmo fariseico de Hagnia y los judio-cristianismos y también para el cristianismo gentil. Los judíos cristianos fueron expulsados de la sinagoga. Los judio-cristianismos también fueron rechazados de la sinagoga. Entonces, el hecho de encontrar esta narrativa en la Biblia griega del Nuevo Testamento, haciendo referencia a los fariseos como lo peor de lo peor, es, es la redacción posterior de los eventos que ocurrieron después de la destrucción del segundo templo, donde excluyeron a los cristianos y a los judio-cristianos de la sinagoga, y no solamente de los cristianos, sino también a los saduceos, también a los esenios, todas aquellas personas o aquellas sectas del judaísmo que no concordaron con la idea del judaísmo fariseico que estaba tratando de reconstruir lo que es la nación de Israel, fueron rechazados de esa reconstrucción nacional. Y de esa manera vemos cómo retratan tradiciones cristianas a los fariseos de Hagnia, pero no a los fariseos de la época de Jesús, que muy probablemente Jesús caía en la línea teológica de los fariseos. Y aún Jesús alaba a los fariseos en algunos textos del Nuevo Testamento. Si no fueres más grandes que los fariseos, la piedad de los fariseos, no puedes entrar en el reino de los cielos. Entonces, aquí hubo un punto de inflexión en la época de la reconstrucción nacional del judaísmo rabínico en ese periodo del año 70 al año 134. Rechazan los judíos de Hagnia, los fariseos, toda línea teológica que no coincidía con el judaísmo que trataban de reconstruir. Y entonces vemos cómo desaparece de la historia lo que son los judío-cristianos, desaparecen los saduceos, los esenios también desaparecen de la escena, y simplemente aquellos que adoptaron la nueva reconstrucción del judaísmo rabínico eh, en ese concilio de Hagnia son los únicos que quedaron. Y en ese momento de la historia ocurre algo realmente interesante, realmente conforman un solo pensamiento teológico del judaísmo. Uno de las causas por el cuales pensaban los judíos de esa época que fue destruido el segundo templo y el pueblo de Jerusalén fue debido a esa múltiple líneas de pensamientos del periodo del segundo templo, lo que es las diferentes sectas de ese periodo. Entonces ellos trataron de unificar lo que es el judaísmo después de la destrucción del segundo templo. Sin embargo, hay fenómenos peculiares que ocurren. Rechazan a todos aquellos que no tengan nada que ver con su pensamiento teológico. Y en este momento de la historia ya se empieza a replantear lo que es la conformación del canon hebreo y la estandarización del texto hebreo, cosa que no existía en el año 30, en el periodo del segundo templo, en época de Jesús. Y aquí empiezan a haber muchos problemas en la conformación del canon hebreo, porque la decisión que tomaron para poder conformar el canon hebreo tuvieron
decisiones con connotaciones sociales, políticas y religiosas. Recordemos cómo todo aquello que no conformaba con lo que los fariseos querían desarrollar en su nueva reconstrucción de la nación de Israel, lo rechazaron. De la misma manera, rechazan varios libros debido a condiciones políticas más que religiosas. Quiero leer un pequeño artículo de este libro, Los primeros cristianos, de César Vidal, que habla acerca de ese punto de inflexión histórico, para que vean que todo esto no me lo saco de la manga. Escuchen bien esto lo que dice el libro. Dice, se estaban pues sentando las bases de una revolución teológica. Mutación la ha denominado Perlmutter, un autor. En ese periodo de la historia ya había una transformación teológica. El judaísmo rabínico, el judaísmo después de la destrucción del segundo templo, no es el mismo de la época de Jesús. Surge una transformación importante. Dice, se estaban pues sentando las bases de una revolución teológica que en buena medida, aunque no exclusivamente, buscaba excluir al judio-cristianismo. Rechazaron también a los judio-cristianismos y sus interpretaciones teológicas del seno del pueblo judío. Ahora, la pregunta es, ¿qué versión utilizaban los, no solamente los judio-cristianos ni los judíos de Palestina, sino todos aquellos judíos que no hablaban hebreo, utilizaban la Septuaginta? Y la Septuaginta era utilizada posteriormente por la iglesia cristiana del siglo II. Y ojo, la Septuaginta contenía el canon largo con los libros deuterocanónicos. Entonces dice, buscaban excluir al judio-cristianismo y sus interpretaciones teológicas del seno del pueblo judío. Se puede decir, por lo tanto, que no eran los judio-cristianos los que estaban abandonando la enseñanza de siglos del pueblo judío, sino de sus adversarios teológicos. Dice, se puede decir, por lo tanto, que no eran los judio-cristianos los que estaban abandonando la enseñanza de siglos del pueblo judío, sino sus adversarios teológicos. ¿Qué quiere decir? Los judíos fariseos de Jacnia hicieron una reinterpretación hermenéutica y teológica acerca de sus propios escritos, aquellos escritos que consideraban ellos inspirados o sagrados, que de hecho son términos posteriores, las rechazaron simplemente por el hecho de despreciar el desarrollo teológico del judio-cristianismo o de los cristianos gentiles. Entonces, las pretensiones para la conformación del canon hebreo tiene connotaciones no solamente de tipo social, de tipo político, sino también de tipo religiosas. Entonces, ellos rechazaron muchas tradiciones antiguas que los judíos cristianos y el cristiano gentil tomaron como herencia para la reconstrucción del cristianismo. El cristianismo era una secta, o de hecho ni siquiera podemos decir de cristianismo. Los seguidores de Jesús conformaban una secta del periodo del segundo templo. Y como secta del judaísmo del segundo templo, heredaron muchas características del judaísmo de ese periodo de la historia. Dice, vamos a continuar. Sus interpretaciones eran todas legítimas y de rancia antigüedad, pero el hecho de que pudieran ser utilizadas por ellos para defender sus puntos de vista llevó al rabinismo de manera paulatina y no siempre efectiva a eliminarlas para brindar de argumentos a los seguidores judíos de Jesús. Entonces, las pretensiones realmente teológicas
que tenía el judaísmo rabínico, el judaísmo fariseico de Hagnia, era eliminar todo argumento de los seguidores de Jesús. Dice, en un intento final de arrancar autoridad y precedentes al judio-cristianismo y al cristianismo gentil, se llegó a cuestionar el uso de los Targumim y de la Septuaginta en la medida en que favorecían las interpretaciones judio-cristianas con preferencias a las rabínicas. Y esto es algo muy interesante que nos habla César Vidal en su libro Los primeros cristianos, un excelente libro con aspectos históricos, que por pretensiones teológicas se llevó a rechazar el canon de la Septuaginta, un bueno, ni siquiera podemos hablar canon de la Septuaginta, sino que la versión de la Septuaginta se rechazó por pretensiones teológicas más que por pretensiones de que sean sagradas. Y aquí podemos ver cómo si el judaísmo rabínico posterior, el judaísmo farisaico de Hagnia, rechazaron a todos aquellos que no entraban con la teología que ellos planteaban desarrollar. De la misma forma, varios libros fueron rechazados del canon que ellos querían conformar como medida de la religión de Israel posterior a la destrucción del segundo templo. Y eso llevó a rechazar la versión de la Septuaginta. No porque no sean inspiradas o sagradas, como se nos ha dicho, no, es que esos libros no son inspirados ni sagrados, nada más lo que tenemos en la Biblia hebrea, eso es inspirado. Eso es lo que nos han enseñado. Es que esos libros deuterocanónicos son apócrifos porque no entraron al canon hebreo. Sin embargo, desconocemos la historia de que porque no entraron en el canon hebreo fue por pretensiones políticas y teológicas. Y ahora esto es algo que voy a decir y que no le va a gustar a muchos. Aquí tenemos la Biblia, el Antiguo Testamento o la Biblia hebrea fue conformada por los enemigos de la iglesia cristiana. Ese grupo fariseico fue el que conformó la Biblia hebrea. Los enemigos de la iglesia judio-cristiana y cristiana gentil fueron los que elaboraron esta Biblia, los enemigos de la iglesia en ese periodo del tiempo, y que al final el cristiano protestante retoma el canon corto, pero todavía no hemos llegado hasta ahí. Solo quiero que quede bien la idea de cómo fue rechazado estos libros deuterocanónicos que estaban en la Septuaginta. ¿Cómo podemos saber de que estos libros eran usados por el cristianismo antiguo? Y no solamente por el cristianismo antiguo, sino por los judio-cristianos y también los grupos judíos del periodo del Segundo Templo. Vemos a los esenios en Qumran que tenían estos libros entre sus libros considerados sagrados. Entonces, vamos a continuar hablando acerca de este tema tan interesante. Tómense un café por si se les ha bajado la presión, por si se les ha bajado el azúcar. Porque tristemente se nos ha enseñado de que estos libros que tenemos en los libros que maneja la Iglesia Católica, Romana y Apostólica son libros apócrifos. Sin embargo, para ellos son considerados deuterocanónicos o del segundo canon. Y muchos cristianos rechazan estos libros por desconocer el uso que se le daban a estos libros en la iglesia primitiva, en la iglesia antigua y en el periodo llamado época del Segundo Templo. Y que al final de cuentas, los enemigos de la iglesia cristiana elaboraron el canon hebreo y no por pretensiones de inspiración o sagradas, sino por conflictos teológicos.
fueron sacados estos libros del canon hebreo. Entonces, el problema con la literatura del periodo del Segundo Templo. Entonces, los judíos de Hagnia excluyen esta versión griega. La exclusión de la Septuaginta fue por causa del cristianismo naciente, excluyendo no solo su uso, sino también aquellos libros que posteriormente fueron considerados apócrifos y deuterocanónicos por la iglesia cristiana y por la iglesia primitiva. Los libros pseudoepígrafes, tenemos el libro de Enoch, tenemos el libro de los jubileos, tenemos los testamentos de los patriarcas, tenemos mucha literatura del periodo del Segundo Templo y principalmente quiero que escuchen esto, literatura de tipo apocalíptica. La apocalíptica fue el género literario que surge en ese periodo intertestamentario y en ese periodo del Segundo Templo, y que llegó a asumir a los judíos que estaban conformando el canon hebreo, que debido a esa literatura apocalíptica fue causante de que los judíos se levantaran contra Roma y posteriormente destruyeran el templo de Jerusalén debido a esa literatura apocalíptica. ¿Por qué la literatura apocalíptica causó este conflicto? Tenemos un ejemplo claro en el libro de Apocalipsis que nos habla acerca de la batalla de Jesús y el mal, el diablo o Satanás, como quieran llamarle, y que al final Jesús mismo llegará y confrontará y derrotará a los enemigos y los pondrá debajo de sus pies. Entonces, esa idea parte de la literatura apocalíptica, y recordemos de que en ese periodo de la historia estaban siendo esclavizados por el Imperio Romano, y los judíos que redactaban estas historias apocalípticas era para darles ánimos y esperanza de que Dios mismo lucharía la batalla final entre Roma y el pueblo de Israel. Entonces, esta idea ya estaba germinando en ese periodo hasta que algunos llevaron a actuar esta idea a la realidad histórica. Tenemos a los celotes, grupos revolucionarios, y que probablemente los fariseos apoyaron a los celotes en el levantamiento de las armas contra Roma en ese año 70, cuando hubo este conflicto. ¿Y cuál era la esperanza de estos judíos o por qué tenían esa esperanza? Porque la literatura apocalíptica toma un término que se desarrolla en el periodo intertestamentario, que es el término resurrección, término que surge en la literatura apocalíptica y la literatura del periodo del Segundo Templo, pero que no surge de los libros hebreos, los primeros 5 libros de Moisés, los libros de los profetas, posteriormente de los escritos. Esta idea de resurrección como tal, podemos encontrar algunas referencias en la Biblia hebrea, sin embargo, no tiene la misma connotación que tomó en el periodo intertestamentario. En el periodo intertestamentario ya surge esta resurrección personal. Sin embargo, para los judíos de la Biblia hebrea, hablaban de una resurrección nacional, realmente el renacimiento de la nación de Israel con un rey davídico. Entonces, esta literatura habla mucho acerca de este término resurrección y que pensaban que estaban peleando la batalla final y escatológica. ¿Cómo podemos saber de que ellos esperaban esta batalla escatológica y final del pueblo de Israel contra Roma? Los descubrimientos de Qumran nos demuestran que existió un rollo llamado el rollo de la batalla de Jehová, donde nos narra, es un manual práctico donde nos narran cómo iba a actuar el pueblo escogido de Dios, que eran considerados los conramitas,
si fueron los esenios o no, ellos eran considerados ser ese grupo militar, ese grupo que tendría que llevar a cabo la batalla final escatológica. Y entonces encontramos un manual acerca de la guerra de Jehová, donde nos habla la lucha entre los hijos de Dios y los hijos de la luz y los hijos de la oscuridad. Referencias que probablemente aparezcan en el Evangelio de Juan. Entonces, este tipo de literatura apocalíptica llevó a, o pensaron que fue causa de por qué hubieron estos levantamientos en esa época de la historia en el cual recordemos de que el pueblo judío vivía en una esclavitud y la esperanza mesiánica no era de que alguien viniera a, a curar o hacer milagros, no era de que realmente viniera a morir como lo encontramos en los evangelios, sino que era ese rey davídico que realmente instauraría el reino de Israel, ese rey davídico y probablemente un sacerdote verdadero que ofrecería realmente los sacrificios eh, en santidad en el templo de Israel. Realmente esperaban esa batalla, el surgimiento de este Mesías para poder inaugurar la lucha escatológica, pero al final de cuentas, y aún me parece que esperan todavía a un Mesías davídico, bueno, algunos sectores del judaísmo. Entonces, el hecho está en que este periodo de tiempo es un boom político de muchos problemas y que el pueblo judío, al leer estas literaturas apocalípticas, las retoman y las vuelven a la realidad histórica. Estaban influenciados por esa literatura, pensaban de que estaban luchando la batalla de Dios y que al final Dios mismo los resucitaría de la muerte. Entonces, por estas cuestiones, los judíos farisaicos excluyen mucha literatura apocalíptica del periodo del Segundo Templo en el canon hebreo, debido a que querían evitar otra vez esa situación, querían evitar nuevamente la confrontación del pueblo de Israel con Roma y con otras naciones. Y por eso excluyen estos libros. Estos libros que eran considerados también literatura sagrada en ese periodo del Segundo Templo. Entonces, esto pasó con la literatura apocalíptica de ese periodo. El libro de Enoch, los testamentos de Adán, los testamentos de los patriarcas, la ascensión de Moisés, el libro de los jubileos, varios apocalipsis. Ahí existe el apocalipsis de Abraham. También se rechaza lo que es tercera y cuarto de Edras. Entonces, esta literatura es rechazada de la Biblia hebrea, no por ser considerado no sagrada, sino para evitar ese conflicto político con otras naciones. La exclusión de los deuterocanónicos fue también por una falacia histórica. Se excluyeron por considerar que esos libros deuterocanónicos o apócrifos no fueron escritas en hebreo. Esta es otra cuestión entre los libros deuterocanónicos. Algunos libros, algunas personas también dicen, no, es que fueron rechazados de la Biblia hebrea porque eran en griego y la lengua hebrea es el lengua sagrada y el lenguaje de Dios. Es lo que a veces enseñan. Sin embargo, la lengua hebrea es una lengua semita. Y ojo, probablemente fue tomado de los cananeos. Encontramos una referencia de que en la historia los judíos hablaban la lengua de Canaán. Probablemente es una antigua lengua semita y que posteriormente se fue desarrollando el hebreo. Entonces,
esta es una de las cuestiones también que se ha abordado y que se ha cuestionado. Oh, es que está escrito en griego, por eso no entró al canon eh, del Antiguo Testamento. Sin embargo, esto es una falacia histórica. La gran mayoría de los libros deuterocanónicos se han encontrado en los descubrimientos de Qumran en arameo y en hebreo. Y la pregunta es, ¿fueron rechazados? Supuestamente se nos ha enseñado de que fueron rechazados porque estaban en griego, pero los descubrimientos en Qumran han demostrado de que estos libros fueron escritos en hebreo o en arameo. Se han encontrado textos hebreos de Tobías, de Judith, de otros libros que son considerados deuterocanónicos en Qumran. Ahora, este hecho que nosotros enseñamos de que estos libros fueron rechazados porque fueron escritos en griego, después de los descubrimientos de Qumran, carecen realmente de historicidad. Y podemos ver cómo estos libros circulaban también en su formato hebreo o arameo. Y que el hecho de decir de que fueron escritos en griego y por eso no entraron al canon, simplemente es una falacia histórica, probablemente para encubrir las verdaderas intenciones de la conformación de la Biblia hebrea. Tenemos el libro de Primera de Macabeos y Segunda de Macabeos. ¿Y por qué no entraron al canon? Y aún en esos libros se encuentran la historia acerca de la fiesta de las luces o de la dedicación judía. Pero ¿por qué no entró si nos narra la historia de esta fiesta judía que es practicada hasta hoy en día, es practicada esta, esta celebración, el llamado Hanukkah? Porque los fariseos eran enemigos del imperio asmoneo. Aquí vemos pretensiones teológicas, políticas y sociales. Como estos libros fueron redactados por medio de eh, estos personajes que posteriormente llegaron a establecer el imperio asmoneo y que llevó con muchos problemas y enemistad con el grupo fariseico, simplemente los eliminaron. No queremos saber de primera y segunda de Macabeos porque fueron escritos para poder narrar la historia del imperio asmoneo, de estos personajes que eran enemigos de los fariseos y que aún consideraban que estos llevaron a causar varios problemas en la historia del periodo del Segundo Templo. Y de hecho, este imperio y estos personajes no eran bien vistos por los fariseos y principalmente por los esenios. Si se han preguntado por qué los esenios se fueron al desierto, por qué los fariseos fueron al desierto y trataron de reconstruir un templo o un lugar de adoración diferente al templo de Jerusalén, es porque ellos no estaban de acuerdo con el sacerdocio del templo de Jerusalén del periodo del Segundo Templo, porque era manejado por descendientes del imperio asmoneo. Y posteriormente el imperio romano ponía y sacaba al sumo sacerdote de ese puesto sin ser de la rama arónica, del linaje realmente que le corresponde el sacerdocio. Los esenios rechazan al templo y aquí hay algo interesante. Jesús también rechaza el templo. No me voy a poner a hablar acerca de esto. Jesús también rechaza el templo de la misma manera que los esenios y probablemente algunos grupos rabínicos o algunos grupos fariseicos también rechazan eh, eh, el puesto del sacerdote, del sumo sacerdote del, del templo de Jerusalén como un sacerdote falso
De hecho, encontramos los escritos de Qur'an acerca del sacerdote mentiroso, que probablemente haya sido una referencia a, a uno de la familia Asmoneo que tomó el sacerdocio sin ser de linaje sacerdotal, sin ser linaje de Sadoc. Y entonces, debido a estos problemas, también en ese periodo eh, de tiempo, en la época del segundo templo, rechazan primera y segunda de Macabeos. Y no solo porque fue escrito en griego, sino por pretensiones teológicas. Otro de los libros que fueron rechazados, el libro de Tobías y el libro de Judic. Y aquí entra algo interesante en estos dos libros. El libro de Tobías nos narra la historia de un judío en el exilio, pero no es del reino del sur, sino del reino del norte, de Israel. Supuestamente es una novela histórica que narra la vivencia del pueblo judío de Israel en ese exilio con... eh, siempre confundo estos dos nombres, Asiria me parece. Y aquí los judíos rechazan este libro por el simple hecho de que surge en esa región y narra la historia de los que posteriormente fueron enemigos de los judíos, que son los samaritanos. De la misma forma, el libro de Judic nos narra también es una novela histórica, no nos narra acerca de eventos históricos, probablemente tengan muchas inconsistencias históricas. Sin embargo, por el trasfondo de la narrativa que hace pensar que estos judíos eran judíos del reino del sur y no del norte, son sacados de la Biblia hebrea, al considerar que solamente se reúnen los libros que fueron escritos en tierra palestina, probablemente. Entonces, por esas pretensiones de que probablemente estos libros sean de ancestros que posteriormente serían considerados los samaritanos, no los consideran como parte del canon hebreo, más que por considerarlos sagradas por pretensiones políticas. Recordemos de que posteriormente samaritanos y judíos no se llevaban aún en la época de Jesús, pero estos libros circulaban en Palestina y no había problema con considerarlas parte de la literatura judía. Un ejemplo claro lo tenemos en el libro en el libro de Tobías, que es el que se acerca más teológicamente a los evangelios. Ahí encontramos la referencia a la regla de oro. No hagas nada a nadie que no quieras que te hagan, me parece que aparece en esa literatura. Entonces, esta idea también es retomada de esos libros apócrifos y que la encontramos en el Nuevo Testamento. Entonces, este es el problema que pasó con estos libros, que supuestamente fueron rechazados por considerarlas escritas en griego. Sin embargo, como hemos visto y como hemos analizado, estos libros, más que por pretensiones de tipo sagradas o inspiradas, términos desarrollados posteriormente, fueron por situaciones políticas, sociales y religiosas, en muchas ocasiones en controversia con lo que es el surgimiento del cristianismo y posteriormente el desarrollo del judaísmo rabínico. Hay un cambio de paradigma. Y entonces estos libros son rechazados. Fue conformado por los enemigos de la iglesia cristiana emergente y al final nosotros aceptamos el canon de la conformación de los enemigos de la iglesia. Vamos a tocar este tema tan interesante. La iglesia primitiva usaba los deuterocanónicos
Yo sé que están divididos muchos acerca de esta cuestión. Y la pregunta es, y nos han mal enseñado de que esos libros son apócrifos, de que no son sagrados. Sin embargo, por el desconocimiento de la historia, las consideramos de esta magnitud. Sin embargo, la iglesia primitiva antigua, siglo II, siglo III, siglo IV, usaban la Septuaginta, consultaban el texto hebreo, pero usaban principalmente la Septuaginta. Y esto fue el motivo por el cual también los judíos de Jacnia rechazaron la Septuaginta. ¿Cómo podemos saber que usaban la Septuaginta? Si nosotros nos podemos analizar lo que es el Nuevo Testamento, la mayor parte de las citas escritas en el Nuevo Testamento que hacen referencias al Antiguo Testamento, la hacen con la versión de la Septuaginta y no la hacen con el texto hebreo. Pablo utiliza principalmente la Septuaginta. Y esto es un cuestionamiento que se le ha hecho al personaje histórico de Pablo. Si Pablo argumenta de que él fue un fariseo, ¿por qué no cita los libros hebreos en el Nuevo Testamento, la versión hebrea? Sino que sino que cita mayormente la versión de la Septuaginta en el Nuevo Testamento cuando hace referencia al Antiguo Testamento. Entonces esto se le ha cuestionado a Pablo, la figura histórica de Pablo, ¿por qué si él dice ser un fariseo, ¿por qué no cita el texto hebreo en el Nuevo Testamento, sino que cita más lo que es la Septuaginta? El evangelista Mateo, sea quien sea que haya escrito el Evangelio de Mateo, utiliza la Septuaginta para poder citar el Antiguo Testamento. Un ejemplo claro lo tenemos acerca del nacimiento virginal de Jesús, que una virgen tendrá un hijo y le pondrá Emmanuel. En la Septuaginta sí aparece el término griego para virgen, pero en el texto hebreo no aparece. Entonces muchos dicen, es que Mateo alteró el texto hebreo. No, es que no está citando el texto hebreo, está citando la Septuaginta. Entonces vemos que desde la antigüedad los judíos, los judio-cristianos, judíos de la diáspora y aún los judíos en Palestina y aquellos que redactaron los evangelios utilizaban la Septuaginta. Y ojo, ¿qué, y ojo, ¿qué libros contenía la Septuaginta? Contenía todos de lo que posteriormente fue considerado el canon hebreo, pero también tenía los libros deuterocanónicos. Entonces, los redactores de los evangelios, los redactores de las cartas y aún la iglesia cristiana primitiva conocía y manejaba los deuterocanónicos. En el siglo II, los padres de la iglesia citaban la mayoría de los libros deuterocanónicos como si fuera escritura. Entonces ellos también no se apegaban a la consolidación de lo que es la Biblia hebrea. Y algo interesante, cuando Pablo habla que toda escritura es inspirada por Dios, ¿de qué estaba hablando? En esa época no existía la versión de la Reina Valera 60 y muchas veces cuando leemos ese escrito decimos es que habla de la Biblia Reina Valera, pero Pablo no usaba la Reina Valera. Y hemos hablado de que Pablo usaba la Septuaginta. Y cuando habla de toda escritura, no está hablando de un canon. En la época de Pablo no existía un canon y tampoco una estandarización. Dice toda escritura.
Y si nosotros asumimos de que Pablo estaba usando la Septuaginta y la citaba en sus cartas, podemos ver de que también estaba hablando de los libros deuterocanónicos que la iglesia primitiva usaba y que actualmente nosotros rechazamos esos libros deuterocanónicos y en muchas ocasiones decimos que son escritos del diablo. ¿Qué pasó con estos libros? ¿Qué pasó posteriormente? Recordemos de que la iglesia cristiana, que posteriormente se conformó la iglesia católica romana y apostólica, usaba la Septuaginta, posteriormente la traducción al latín, que la Vulgata contiene los libros deuterocanónicos, porque heredan lo que es eh, los libros del cristianismo primitivo en la iglesia católica romana y apostólica. No existía iglesia protestante, solamente existía la iglesia católica romana y apostólica. Y no me vayan a decir de que yo soy católico, no soy católico, yo vengo de una rama o de una línea teológica cristiana evangélica carismática, con eso les digo todo. Entonces, la iglesia católica romana retoma esta versión de la Septuaginta, traducen al latín y en latín introducen los libros deuterocanónicos. Hasta el siglo XV, donde hay esa separación entre el catolicismo romano y la iglesia cristiana protestante. Fui por un poquito de café. Esta conversación se alargó, se nos acabó el café, eso quiere decir que ya nos tenemos que estar despidiendo. Entonces vamos a seguir hablando acerca de esto. Ya estamos llegando ya al final y el periodo del conflicto entre el catolicismo y la iglesia protestante. El catolicismo hereda lo que es los libros deuterocanónicos que era leído por la iglesia primitiva, las incluye en el canon, en su canon, siempre han estado en el canon católico, romano y apostólico. Fueron en el Concilio de Trento, ya los canonizan ya totalmente como parte del canon inspirado para ellos. Sin embargo, surge el problema con la línea protestante. Lutero, recordemos de que Lutero también tenía pretensiones políticas y teológicas, y es más, se le ha asociado a un antijudaísmo, era enemigo de los judíos, era un antisemita, y por lógica tendría pretensiones teológicas en cuanto a este aspecto. Él consideraba aún que habían libros en el canon inferiores y otros superiores, un canon dentro del canon. Entonces, el conflicto teológico es inmenso en ese periodo también, cuando se separa la iglesia católica, romana y apostólica y los protestantes. En la versión de Lutero, él incluye los deuterocanónicos, a pesar de la actitud que tenía Lutero, que la historia lo ha engrandecido, pero que también tenía algunas cosas por ahí medio extrañas. A pesar de todo, en su versión alemana, incluye los deuterocanónicos, las coloca al final de lo que es la Biblia y pone una nota. Estos libros son buenos para la lectura y para la vida eh, piadosa, pero no pueden ser considerados para poder desarrollar doctrinas.
pero esto es por el conflicto teológico en ese periodo. Y lo podemos ver cómo rechaza también lo que es el libro de Santiago. Y debido a- al mensaje diferente que él estaba enseñando acerca de la sola gracia y el libro de Santiago acerca de las obras. Y de la misma manera, él considera que otros libros no eran considerados para realizar doctrinas. Y vemos que él, a pesar de que no consideraba estos libros como sagrados o inspirados, las colocó en su traducción alemana. ¿Y por qué lo hizo? Porque miró la versión del canon hebreo. Decía supuestamente, bueno, si los judíos solamente aceptan el canon hebreo, nosotros vamos a aceptar solamente los 66 libros que nosotros encontramos y que maneja el canon hebreo del Antiguo Testamento. Entonces, aquí podemos ver un problema más que de tipo de autoridad o de inspiración. También vuelve a ocurrir los problemas teológicos, políticos y sociales, la confrontación de Lutero con la Iglesia Católica Romana y Apostólica. Mira, el canon hebreo se da cuenta de que no tiene los libros deuterocanónicos y que esos libros deuterocanónicos son problemas para lo que él piensa que es la manera correcta de interpretar teológicamente. Y también las pone hasta al final de la Biblia, no las excluye. Pone una nota que no se puede hacer doctrina de esto. Si fuera para Lutero, lo mismo hiciera con el libro de Santiago. Y de hecho, en la historia dijo de que el libro de Santiago es un libro de paja. Vemos de que estas pretensiones políticas teológicas, Lutero le desagradaba todo aquello que estaba en contra de su teología. Y de esa manera coloca en segunda instancia los libros deuterocanónicos, mira al canon hebreo y adopta el canon hebreo como aquella inspirada. Pero realmente no sabía, creo yo, sobre la historia de cómo se desarrolló esto, cómo se desarrolló el canon hebreo, que los enemigos de la iglesia utilizaron y formaron el canon hebreo, que Lutero posteriormente adopta como la inspirada. Posteriormente, la versión de Cipriano de Valera, Cipriano y, y no me acuerdo el nombre déjenme. Bueno, ustedes ya saben la historia de qué estoy hablando. La primera versión de la Reina Valera, que es la Biblia del Cántaro, incluye los libros deuterocanónicos, no los excluye, simplemente los coloca en una tercera parte. Ahora, ¿qué pasa con estos libros deuterocanónicos? En el siglo XVIII, estamos hablando del siglo XV, cuando ya empiezan estos problemas. 15, 16, 17, 18, aún las Biblias protestantes tenían los libros deuterocanónicos. El siglo XIX es cuando sociedades bíblicas quita estos libros de la Biblia protestante. Ni Lutero, ni Cipriano, ni Valera no se atrevieron a quitarlas de la Biblia protestante, las colocaban como un segundo canon o como un canon que era bueno para la lectura, pero que no podía ser considerado como literatura para realizar doctrinas. Entonces, en ese siglo se quitan los libros deuterocanónicos y algunos han argumentado que fue para ahorrar papel. Y por esa razón nosotros no tenemos los libros deuterocanónicos debido a esas pretensiones de lucha teológica entre Lutero y Roma, y que al final de cuenta Lutero no se atrevió a quitarla de su propia versión, ni traductores posteriores, sino que la sociedad bíblica simplemente ni siquiera
dejó un escrito o un motivo por el cual quitó estos libros de la Biblia protestante. Se puede argumentar que fue para ahorrar papel, como se ha mencionado en algunos sectores. Sin embargo, esto nos demuestra que la memoria colectiva en muchas ocasiones nos traiciona al desconocer todos esos aspectos históricos, cómo se fue desarrollando lo que es el canon y todos los conflictos que hubieron en el trasfondo. Los judíos de Hagnia con los judio-cristianos, con los saduceos, con todas aquellas sectas. Posteriormente, la Iglesia Católica Romana es heredera de esta versión de la Septuaginta, las traduce al latín. Posteriormente, en el siglo XV, con los conflictos entre Roma y Lutero, Lutero, sin conocimiento de causa, ve el canon hebreo como la inspirada, sin desconocer de que esa versión también fue escrita o fue desarrollada con pretensiones políticas y sobre todo conformada por los enemigos de la iglesia cristiana emergente. Pero sin embargo, aún Lutero no se atrevió a quitarlas. Se encuentra en la Biblia alemana, la versión de Lutero, la primera Reina Valera, que es la Biblia del Cántaro, contiene los libros deuterocanónicos. Y todas las Biblias protestantes hasta el siglo XVIII contenían los libros deuterocanónicos hasta que sociedades bíblicas las quita, probablemente para ahorrar papel. Y en la memoria colectiva ha quedado de que esos libros son apócrifos. Esos libros fueron escritos por el diablo, sin conocimiento de causa. Y aún, y aún se nos ha prohibido la lectura de los libros deuterocanónicos, que porque nos va a confundir. Pero si esos libros también los leían los primeros cristianos y mucha de la teología del periodo intertestamentario la retoman los redactores del Nuevo Testamento para elaborar los evangelios. Términos como resurrección, expiación, infierno, diablo surgen en ese periodo intertestamentario y entre esos libros que son considerados deuterocanónicos o apócrifos. A mí me ha tocado cuando yo era joven, cuando yo era estudiante, a mí me gustaba demasiado indagar en la Biblia. En una ocasión me puse a leer los libros apócrifos. ¿Y qué fue lo primero que hizo mi obispo? Fue llamarme la atención que no debo de leer esos libros porque esos libros son escritos por el diablo. No sabía que el diablo era parte importante de la teología del Nuevo Testamento, porque esos libros contienen rastros de la teología que los redactores del Nuevo Testamento retoman para poder elaborar su teología. Un libro para que puedan abordar acerca de esto se llama Las fuentes que dieron origen al Nuevo Testamento, de Saldívar, de Editorial CRIE, como esta literatura que llegó a ser apócrifa y considerada deuterocanónica parte de la premisa de que fue parte importante para el desarrollo teológico posterior del Nuevo Testamento. Entonces, este tema fue muy interesante, se alargó, realmente no pensaba hablar ya una hora. Vamos a hablar un poquito acerca de los problemas que surgen en el siglo del cristianismo moderno al ignorar los libros deuterocanónicos. El primer punto es de que el hecho de haber quitado los libros deuterocanónicos ha hecho que los cristianos lean el Nuevo Testamento sin considerar las fuentes que dieron origen al Nuevo Testamento, que se encuentran en aquellos libros deuterocanónicos y apócrifos del periodo del Segundo Templo. Y esto es eh, algo importante,
actualmente ya hay un cambio de paradigma, yo creo que en la academia, yo creo que en los estudios bíblicos, teológicos, academias serias, ya retoman el estudio de los libros apócrifos y los libros deuterocanónicos, porque conforman parte importante de la tradición hermenéutica de ese periodo. Realmente nos hablan de lo que creían en ese periodo de la historia. Y al desconocer estas literaturas, en muchas ocasiones nos podemos topar con muchos problemas acerca del origen del Nuevo Testamento. Entonces, otro de los problemas que surgen y el sesgo del cristianismo al ignorar los libros deuterocanónicos es el error de creer en los supuestos 400 años de silencio del periodo intertestamentario. Esto es una falacia y es un error, ya que en ese periodo surge el germen que posteriormente se transforma en el cristianismo actual. Hay una crítica en este libro, hay una crítica en este libro que habla de que el cristianismo actual eh, es heredera de ese periodo del judaísmo del segundo templo. Como hemos visto, el judaísmo rabínico se alejó de las tradiciones antiguas, de la hermenéutica antigua de ese periodo, trató de darle otras interpretaciones y tradiciones para la conformación del judaísmo rabínico, que sin embargo el cristianismo retoma para construir su marco teológico. Y esto es un problema porque al quitar los libros deuterocanónicos caemos en esa falacia que se nos ha venido enseñando hace ya mucho tiempo, de que hubo un periodo de 400 años de silencio. ¿Realmente hubo 400 años de silencio? Realmente no, ahí surge demasiada literatura judía del periodo del segundo templo y literatura que dio base para poder elaborar la teología del Nuevo Testamento. Otro de los problemas de los libros deuterocanónicos es que muchas veces niegan el uso o inspiración de los libros deuterocanónicos al desconocer en algunas ocasiones el negar la Septuaginta. Y este es lo que he encontrado en algunas ocasiones, en algunos sectores. Ya. La verdad no sé cómo o de dónde sacan o de dónde leen las cosas, no sé si leen realmente. He encontrado algunos sectores que dicen, no, la Septuaginta no tenía los libros deuterocanónicos. Y yo me pongo como a pensar, ¿y dónde leíste eso? ¿O en qué libro leíste eso? Sin embargo, se nos ha hecho creer que esos libros deuterocanónicos son del diablo, son apócrifos y, y se nos ha inculcado a rechazar estos libros sin conocimiento de causa y que en muchas ocasiones he encontrado que dicen, no, la Septuaginta no tenía los deuterocanónicos. La iglesia primitiva no leía la Septuaginta. Pueden consultar literaturas y se van a dar cuenta de que esto no fue así. Realmente la Septuaginta fue la versión usada por los judio-cristianos, por los judíos de la diáspora y aún por los judíos palestinos y aún posteriormente la iglesia cristiana primitiva usaba la Septuaginta, era la versión griega, era la versión que ellos podían entender. ¿Por qué creen de que los evangelios se escribieron en griego, no en hebreo, no en arameo? Porque ese lenguaje ya no era utilizado por los gentiles, era utilizado principalmente el griego. Y ahora me van a decir que la Septuaginta no fue usada por los cristianos, entonces ¿de dónde salió el griego del Nuevo Testamento? Que de hecho, el griego de la Septuaginta sentó las bases para el griego del Nuevo Testamento. Varios términos teológicos del griego de la Septuaginta es retomada en el griego del Nuevo Testamento.
pueden leer el libro de Introducción al Antiguo Testamento de José Luis Saicre, donde aborda los libros que contenía la Septuaginta, así también como las diferentes versiones de la Septuaginta, y sobre la peculiaridad de que esta versión fue usada por el cristianismo primitivo. Y algo también importante ya para finalizar este día, esta conversación, en esta mañanera teológica, lo voy a titular. En muchas ocasiones, creer que el cristianismo surge como una religión nueva, cuando no consideramos el origen de dónde salen todas estos rastros literarios para el desarrollo teológico del Nuevo Testamento, muchas veces creemos que el cristianismo surge como una religión nueva, cuando en realidad era un movimiento sectario del judaísmo que creía que Jesús era el Mesías y que mucho de la teología adaptada posterior al cristianismo tiene su origen en el judaísmo del periodo del Segundo Templo. Estos libros, tanto de la Biblia hebrea, del Antiguo Testamento, como la versión griega, sentaron las bases para el desarrollo del cristianismo posterior. Realmente no existe nada original en el cristianismo, sino que es hija del judaísmo del periodo del Segundo Templo y hermana del judaísmo moderno o del judaísmo rabínico. La historia es inmensamente interesante, es inmensamente grande para poder abordar un poco más acerca de esta cuestión. Realmente el Nuevo Testamento que nosotros tenemos no las podemos entender en su plenitud si no conocemos la historia del periodo del Segundo Templo y la literatura que surge en ese periodo que históricamente llamado 400 años de silencio, que realmente no fueron 400 años de silencio, no hubo un silencio, hubo un auge de la literatura judía en ese periodo, en esos 400 años, y que esas literaturas, los libros pseudoepígrafes, los libros apócrifos, los libros deuterocanónicos, que en ese tiempo no eran llamados deuterocanónicos, no eran llamados apócrifos, no eran llamados pseudoepígrafes, sino literatura sagrada. Circulaba entre los diferentes judaísmos de ese periodo y que éstas sentaron las bases teológicas para la redacción posterior del Nuevo Testamento. Y no podemos comprender realmente el Nuevo Testamento si nosotros desconocemos esa literatura que dio origen al Nuevo Testamento. Entonces, me dio mucho gusto estar con ustedes este día. Realmente no he podido estar en directo. Tengo problemas con el internet. No sé hasta cuándo pueda estar nuevamente en directo. Sin embargo, dejo estos videos y espero que sean de provecho y que nos saquemos de la mente todo lo que nos han enseñado para poder aprender, olvidar para reaprender, porque yo sé de que muchos ya tienen su sistema de dogma, su sistema religioso, su sistema histórico, y que en muchas ocasiones eso nos impide a poder conocer algo acerca de la historia, acerca de los diferentes problemas que surgieron al elaborar lo que es el canon, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Siempre hubieron cuestiones políticas y cuestiones sociales, conflictos entre diferentes bandos religiosos, hasta la conformación de lo que nosotros conocemos como canon, y que actualmente ni siquiera existe un canon como tal. Está el canon hebreo, está el canon católico, está el canon etíope, que consideran el libro de Enoc un libro sagrado. Entonces, la cuestión de canon no es realmente si es sagrado o inspirado, sino que es para conformar la medida de creencia de cierto sistema religioso.
el canon etíope, el canon ortodoxo. eh, Existen diferentes canon. Las que más conocemos nosotros, la Biblia protestante y la Biblia católica, pero existen otros canon que también para ellos son considerados sagrados e inspirados. Pero la cuestión del canon es por cuestiones políticas, sociales y religiosas de cada institución eh, de creencias. Entonces, nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias a todos. Nos vemos en otra ocasión. Suscríbase al canal, de esa forma nos animan a crear contenido. Tenemos 13,000 vistas ya en el canal. Sin embargo, son pocos los suscriptores. Entonces, suscríbanse al canal, compartan este contenido. Este no es un canal confesional, no es un canal dogmático. Tratamos de tomar los temas de la forma más neutral posible. Y como dice el historiador Flavio Josefo del siglo I, si quieres creerlo, créelo. Si no quieres creerlo, tampoco lo creas. Entonces nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias a todos.